Saludos y bienvenidos a otra edición de Ruge León Podcast. En esta ocasión aprovechamos el segundo torneo de golf de los Leones para conversar un poco sobre Wilhelm Muscanen. Y no tanto el dirigente, sino que vamos a aprovechar para hablar un poco de quién fue Wilhelm Muscanen, el jugador, desde que comenzó a jugar, su carrera en el baloncesto superior nacional y eventualmente hasta que llega a dirigir a los Leones y lo que espera en el 2019. Así que le agradecemos a Will que haya estado con nosotros hoy acá. Muchas gracias a ustedes y se le agradece, Giovanni. Para mí siempre es un placer. Gracias. Así que todos conocemos a Wilhelm Muscanen, el dirigente, el actual dirigente de los Leones, pero ¿cómo llega el baloncesto a la vida de Wilhelm Muscanen como jugador cuando pequeño? Bueno, la realidad es que podemos estar aquí muchas horas, ¿verdad? La historia puede ser una historia larga, pero la realidad es que yo llego al baloncesto por casualidad. Soy criado en la ciudad de Ponce, entre vivir en la cantera de Ponce, Los Claveles, Residencial Tormos Diego y las Américas Housing. En todos estos lugares que te menciono tuve la oportunidad de estar cerca de una cancha de baloncesto. Obviamente desde mi niñez, mi entretenimiento haciendo varios deportes, uno de ellos era el baloncesto, pero cuando me empiezo a enamorar del deporte per se, es cuando vivía en las Américas Housing. Estábamos en la guerrilla, allí en las canchas de las Américas Housing, y un compañero, un amigo de allí de las Américas, va a practicar la categoría prenovicio en Valdoriotti, y me encuentro, ¿verdad? Es cuando por primera vez me encuentro con que los Leones del Ponce, en las categorías menores, estaban practicando en la categoría prenovicio en la cancha de Valdoriotti. Y ahí es cuando por primera vez empiezo a jugar baloncesto organizado. Ya había tenido la oportunidad de jugar un poquito en la cancha, en la liguita de Amalia María en Tabaiba, pero esa era la liga de colores. Pero nunca había jugado a un nivel organizado, no había tenido mucha experiencia, pero cuando empiezo a practicar en Valdoriotti me encuentro con esta organización que quienes la llevaban de la mano el doctor Ronald Amí, Paique Arroyo, el licenciado Luis Flecha Rodríguez, que en paz descanse, Tato, Huisolao, Simpson Batista, y obviamente dirigido por Carlos Mario Rivera. Ahí es donde empiezo a hacer mis pininos con el baloncesto más en serio, más organizado, y entonces por ahí es que empiezo a coger vuelo. Y todas esas categorías menores fueron en Ponce, o sea, ¿te mantuviste siempre en Ponce? No, sí, yo empecé prenovicio con los Leones del Ponce, con la organización, y me mantuve jugando con ellos hasta que llegamos a juvenil. Nosotros tuvimos, ¿verdad? Tuvimos la bendición de tener una cepa que estuvo juntas casi todo el tiempo, entre ellos, pues, ¿verdad? Charlie Lanause, Toñito Colón, Julián Rodríguez, Johnny Caraballo, Baraco Acollado, Julio Llama, Fabián Pérez, Carlos Nelson Díaz, el doctor Gilberto Alvarado, mano, y son miles los que pasaron por las manos de los Leones del Ponce, que hoy día son mis amigos. Y no todos llegaron al baloncesto superior, seguimos siendo grandes amigos, pero hay muchos de ellos que hoy día son profesionales, gracias, ¿verdad? Hicieron sus pininos gracias al baloncesto. Y después de ahí, ¿qué fue de Wilhelm Muscanen? Porque llegaste a debutar en BCN, pero no hasta ese momento, sino que universidad, ¿qué fue el próximo paso de Wilhelm? La realidad es que yo jugaba baloncesto, los tiempos han cambiado, y cuando nosotros, por lo menos en mi caso, cuando yo practicaba baloncesto de joven, yo jugaba baloncesto porque esa era mi pasión, esa era mi diversión, ahí era donde yo me entretenía. O sea, yo no tenía, hoy día tú ves una agenda, ¿verdad? Y no lo estoy criticando, pero los tiempos cambian, y hoy día tú ves una agenda de que yo voy a los 13 años, 14 años, pues yo voy a ser, en la mente de los jóvenes yo voy a ser baloncelista profesional. Ese no era el caso de Wilhelm Muscanen. Wilhelm Muscanen jugaba baloncesto y jugaba voleibol el tiempo que jugó voleibol para divertirse, y pues papá Dios me dio una bendición en aquel momento, pues que me fui destacando. Gracias a Dios, cuando ya yo había pasado grado 10, estoy estudiando en la escuela Doctor Pira, tuvimos la oportunidad de participar en unos torneos escolares, y ahí es donde se me acerca el señor Egui Berrío,
que paz descanse, ¿verdad? Para que lo tenga en su gloria, se me acerca ofreciéndome una beca deportiva para la Academia Cristo Rey. A mí, a otros compañeros, que entre ellos estaba Julián, y me ofrece una beca deportiva, tanto de voleibol como de baloncesto. Y ahí es donde yo empiezo a ver los frutos que te deja el deporte, ¿verdad? Siempre y cuando tú pues, mantengas una conducta y hagas las cosas bien. Paso a Cristo Rey como becado. En Cristo Rey me graduó de cuarto año. Luego de eso paso a la universidad, lo que en aquel momento se conocía como el Colegio Regional de Ponce, lo que hoy día la UPI de Ponce. Allí solamente ¿verdad? Por diferentes razones estuve solamente un semestre. Firmo primera categoría y es cuando por primera vez juego baloncesto fuera de Ponce. Hasta ese momento yo siempre había jugado en Ponce. Juego primera categoría con Johnny Caraballo, Juan Carlos Gesualdo, dirigido por Cuco Bulbo, con los Avancinos de Villalba. Tuvimos la dicha de quedar campeones ese año. Yo apenas tenía 18 años en ese momento y esa liga me ayudó a exponerme un poquito más allá de lo que me había expuesto en las categorías menores en Ponce y empezaron a llegar ofertas. Ya para el próximo año, en 1989, una visita a mi hogar de parte del apoderado Eric Frontera, del dirigente Jordi Rosario. Visitaron mi hogar haciendo ¿verdad? Una oferta formal a mi madre para entonces terminar filmando con los maratonistas de Coamo en el 1989 y ahí es cuando debuto en el baloncesto superior nacional. Oye, antes de seguir hablando de BCN y de esa carrera como profesional, pasa mucho que se habla de un jugador de baloncesto, pero también tenía su talento en el béisbol, por ejemplo, pero en tu caso era voleibol. ¿Tenías talento voleibol o...? Pues mira, yo entro a la Emeterio Colón, séptimo grado, y ahí es que conozco el voleibol. Millo Navarro, como parte del currículum de educación física, en el primer semestre pues se practicaba voleibol. Resultó que tenía talento, ¿verdad? Algo que yo no conocía. Luego después de eso resulta que donde yo vivía en las Américas Housing se formaba la liga, iban a jugar muchos atletas de voleibol experimentados, que inclusive muchos de ellos que habían tenido la oportunidad de estar en el voleibol superior, me ayudan en este desarrollo y resulta que en un momento dado pues me convertí en un prospecto en el voleibol. Las malas lenguas dicen que yo era mejor voleibolista que baloncelista, recibí ofertas para jugar a nivel colegial en los Estados Unidos con becas de voleibol, pero nada, mi pasión, el deporte que yo conocía de lleno era el baloncesto, era el deporte que me apasionaba y me mantuve en esa línea. Inclusive al sol de hoy todavía tengo personas que conocí a través del voleibol, que me dicen que me equivoqué, que me debía haber quedado en el voleibol. Tengo personas que insistían que me mantuviera jugando voleibol y hasta cierto momento hasta se molestaron conmigo porque surgieron unas oportunidades que tal vez ellos entienden que yo no aproveché, pero papá Dios, el destino que me puso fue el baloncesto y ahí me mantuve y gracias a Dios hasta este momento no me quejo. Entonces finalmente debutas con Coamo, ese es el primer equipo que te hace el acercamiento. En ese momento, ¿cómo era el baloncesto? Cuando llegas a la liga, ¿con qué te encontraste? Pues mira, no te puedo decir que era mejor o peor, lo que sí te puedo decir era que era bien diferente. Por alguna razón, en aquel momento el baloncesto superior era un baloncesto de obreros, era un baloncesto de fuerza, era un baloncesto no había primadonas, no era para quejarse, era para sobrevivir. O sea, había muchos veteranos, había muchos más equipos, en aquel momento, si mal no recuerdo, habían 16 equipos, o sea que el taller era mayor, había mucho talento a nivel nacional, ¿verdad? Mucho boricua hecho, desarrollado en Puerto Rico. Sí, había en New Yorican. Yo tuve la oportunidad de jugar, por ejemplo, por darte un nombre, Jorge Ortiz, que es en New Yorican, tú sabes, pero Michel Lebrón, Darrell Cambrelén, son jugadores de New Yorican, pero había mucho talento desarrollado y hecho en Puerto Rico. Y era una liga bien competitiva, como lo ha sido siempre, pero lo que yo puedo, pequeña comparación que te puedo hacer de aquel baloncesto al baloncesto de hoy, es que el baloncesto de hoy, por darte un ejemplo fácil, es que
En aquel tiempo un jugador se doblaba el tobillo, amarra el tenis de nuevo bien fuerte y sigo jugando. Hoy día un jugador se dobla un tobillo y a lo mejor no es nada grave y se toma una semana o 2 semanas de descanso, ¿verdad? Por darte un ejemplo como ese, pero los jugadores podían firmar desde bien jóvenes, jugadores que tenían 14, 15 años, 16 años, ya estaban firmando en el baloncesto superior, o sea que cuando llegaban a los 18, 19 ya eran veteranos, entonces eso ayudaba a un desarrollo mayor. No existía la regla de la NCAA, ¿sabes? Tú podías estar jugando baloncesto superior nacional desde que estuvieras en high school. Una vez pasabas al primer año de universidad, pasabas a los Estados Unidos y te aparecía una ayuda en alguna universidad e institución en Estados Unidos y ibas a jugar, entonces le sacabas provecho porque ya habías estado practicando y jugando con hombres en Puerto Rico, y cuando pasabas a los Estados Unidos, obviamente cuando estabas de igual a igual, la ventaja que le había sacado Puerto Rico era amplia. Y te tengo que mencionar que la primera categoría y la liga puertorriqueña nos ayudaba también. Era baloncesto todo el año, la liga primera categoría era una liga bien competitiva. Casi todos los pueblos en Puerto Rico donde no había superior tenía equipos de primera categoría y era una liga sumamente competitiva. O sea, era una liga que yo de momento la podía comparar con la AA en el béisbol en Puerto Rico. Más estaba la liga puertorriqueña, que era una liga que todo el mundo decía que no tenía nada que envidiarle al baloncesto superior nacional, que inclusive tenía jugadores refuerzos y eso era una liga que mantenía que todos los jugadores nos mantuviéramos entrenando, compitiendo durante todo el año. Cuando llegaba la temporada de baloncesto superior nacional, con solamente un mes de pretemporada, tú te mantenías ready porque estabas jugando todo el año. ¿Y a qué edad entraste al BCN? A los 19 años, 19. 1989, sí. Y en ese caso, ahora tú lo ves mucho, sobre todo en Ponce, porque sabemos lo que hace Pirulo a los novatos y el resto de los veteranos. Claro. ¿Cómo te recibieron a ti? Pues mira, siempre ha habido una dinámica de estrenar a los rookies, de cargarle los bultos a los veteranos, de lavarle la ropa. Ellos, ¿verdad? Se quitan las medias o los licras y se los tiraban a los rookies para que los rookies los lavaran en las duchas, cosas como esas. Pero yo te puedo decir que como tuve la bendición de llegar al BCN y rápido tener la oportunidad de estar en la rotación y ser el jugador de la rotación, en cierta manera pasé con ficha y me trataron como uno igual, y me gané ese respeto, pero no significa que no me inauguraron. En aquel momento, por lo menos en el equipo de Coamo, no afeitaba las cabezas, pero sí, entre las cositas que te puedo decir, me hacían maldades, me mandaban a comprar cosas, tú sabes, pero me trataron muy bien, gracias a Dios. Y obviamente tenías que enfrentar a Ponce porque Ponce estaba en la liga. Sí. ¿Cómo era venir al Pachín o medirse a los Leones? ¿Cómo era esos juegos? Pues mi primer año fue de mucha presión. No sentía ningún tipo de presión con ningún otro equipo, excepto con Ponce. Obviamente todas las caras conocidas, Toñito, Charlie, Julián estaban en el equipo de Ponce, son mis hermanos, ¿sabes? Mis amigos. Yo nunca había representado otro pueblo, otro uniforme que no fuera el de Ponce. Así que ese primer año fue un proceso de adaptación. Y no tan solo el primer juego en La Puruco, en Coamo. El primer juego en Ponce fue bien fuerte, mucho nerviosismo, mucha ansiedad, lo cual me ayudó después para crecer como profesional, ¿verdad? Son los sedazos que hay que pasar para uno ir creciendo como profesional y baloncelista. Pero ya entonces después del primer año, gracias a Dios, boté el golpe y entonces fui aprendiendo y ya entonces después de varios años, como quien dice, no sentía ni padecía, pues me sentía, tú sabes, me sentía normal y me sentía coameño, me sentía que representaba los colores del pueblo de Coamo y que en aquel momento me abrazaron, me dieron una bienvenida a aquel pueblo y me trataron como uno más del pueblo, y al sol de hoy tengo una estrecha amistad con ese pueblo y muchas personas en el pueblo de Coamo, del cual estoy siempre eternamente agradecido. Y de Coamo pasaste entonces, estuviste un tiempo con Coamo y pasaste eventualmente a los criollos, ¿no? Pues mira, sí, estuvimos en Coamo. Lo que pasa es que los primeros 5 años estuve en Coamo. Luego Coamo, por situaciones económicas, pasa a Villalba, ¿verdad?
una estrategia en aquel momento del apoderado Julio César Miranda. Era algo relacionado con algo económico, era algo económico, por las ayudas económicas. Y pasamos el pueblo de Villalba. Y en ese año jugué en Villalba, pero representando el uniforme todavía de Coamo. Luego, después de ese año, hacen un cambio, ¿verdad? Me cambian por Carlos Payano. Carlos Payano pasa a las filas de Villalba y yo paso a los criollos de Cagua. Y ahí es donde entonces con el apoderado Ángelo Berríos, el gerente general Ralph Pagán y su dirigente Mundi Báez, que ya Mundi había sido asistente de Coamo, mientras nosotros Mundi había sido asistente de Ángel o de Giorgi mientras nosotros estuvimos en Coamo. O sea que ya yo conocía a Mundi. Así que eso, ahora mismo si nos ponemos a pensar, esos dos primeros equipos con los que jugaste ya no están en la liga, Caguas y Coamo. Lamentablemente, sí. Y me mencionabas que cuando comenzaste eran más de 10 equipos. Eso es así. O sea, ¿cómo es esa? Antes había mucha estabilidad, muchos equipos, ahora... Pues mira, había... Antes, la realidad es que antes tú no podías vivir solamente del baloncesto. A menos que estuvieras jugando todo el año, que hicieras unos ajustes económicos, y la gran mayoría nos buscábamos un part-time o un trabajo adicional para poder vivir del baloncesto. Pero había taller durante todo el año. Como ya te mencioné, había primera, puertorriqueña y superior. Pero los contratos no eran contratos, ¿verdad? En comparación ahora, bueno, ahora son contratos bien grandes, tú sabes. Los jugadores pueden vivir del baloncesto, ¿verdad? Los que están bien, los que están, ¿verdad? Que tienen buenos contratos pueden vivir del baloncesto. En aquel momento no, inclusive había muchos equipos que tenían problemas, ¿verdad? Económicos para poder cumplir con los pagos, y eso no es secreto, eso salía a la luz pública, eso salía en la prensa, y yo fui víctima de eso, ¿verdad? Pero lo entendía, sobrevivía y seguíamos. La realidad es que era una liga bien competitiva, era una liga que tenía, a lo mejor porque no había redes sociales, a lo mejor no había la ventaja del cable TV, no había tanta NBA, ¿verdad? Existía, pero no había tanta NBA, y la gente se familiarizaba más con los equipos de su pueblo. Añádele que tú pertenecías mínimo a un equipo 4 o 5 años, y eso creaba un rapport entre el jugador, el pueblo, las fanaticadas y ese calor humano, y eso provocaba que existiera más apoyo del fanático. Por darte un ejemplo, nosotros tuvimos, todos los años que yo estuve en Coamo, nosotros no teníamos años exitosos. Nosotros tal vez competíamos para estar en las miniseries, pero la gente aún así apoyaba el equipo. La gente iba a las prácticas, se desbordaba en los juegos, más cuando iban equipos como Ponce, como Guayama, que eran equipos de la región, hay Bonito, eran equipos de la región, la cancha pues, se llenaba. Pero esa cultura yo creo que se fue perdiendo según nos fuimos exponiendo más al baloncesto de afuera, el baloncesto de la NBA, ¿verdad? Los jugadores no están tanto tiempo en una franquicia, pues la gente no se enamora tanto del jugador o de la franquicia. Y haciendo un punto aparte, ¿verdad? Haciendo algo que yo tengo que reconocerle a la franquicia de los Leones y a Gaby Ortiz, es que él busca eso. Ellos están buscando ese enlace, esa relación del pueblo con los jugadores. Inclusive uno de los temas de interés que ellos traen a la mesa es que a ellos les gusta mantener jugadores, siempre y cuando los jugadores tengan proyección, mantener esos jugadores ahí para ver si esos jugadores se dan, pero también para que la gente se vaya relacionando con ese jugador. Ya tú has visto pues, Daniel Basallo, Carlos Rivera, que llevan, ¿verdad?, tantos años con la franquicia, y ellos creen en eso, y eso es algo que se vivía antes. Luego de haber estado con Coamo y con Cagua, pasas entonces a San Germán. ¿Cómo llegas a San Germán? ¿Cómo es esa experiencia
que San Germán es una franquicia bien histórica. Claro, claro. Pues mira, bien sencillo. Ya yo llevo, en ese momento yo llevo 11 años en la liga, 11 o 12 años en la liga, ya soy un veterano. En ese momento habían unos cambios en el equipo de Cagua, ¿verdad? En la cuestión de la plantilla. En ese momento ya Felo Rivera es apoderado, él quería hacer unos cambios, refrescar la plantilla. En aquel momento Armandito Torres había demostrado un interés, él estaba relacionado con la administración de los Atléticos de San Germán en aquel momento y había demostrado un interés en mi servicio. Ya yo había tenido la oportunidad de jugar puertorriqueña con Armandito en Hormiguero y a mí me encantaba, obviamente, pues, conozco el BCN, sabía lo que representaba la franquicia de los Atléticos de San Germán. Fue el equipo que hizo la gestión. En aquel tiempo no existía la agencia libre. Tú podías pasar de un equipo a otro. Digo, existía la agencia libre siempre y cuando el equipo te la cediera. Mira, no te voy a firmar, estás libre, puedes firmar con quien tú quieras. Yo nunca, hasta ese momento no había tenido esa bendición, porque quién sabe si yo hubiera sido agente libre, hubiera hecho una gestión para estar con los Leones de Ponce, porque yo seguía siendo ponceño. Y entonces pues me hacen el cambio, entonces que paso a las filas de los Atléticos de San Germán y bajo la dirección de en aquel momento de Raymond Dalmao. La realidad es que en ese momento de mi carrera ya yo no estaba teniendo muchos minutos de juego, pero lo poco que pude jugar, el tiempo que pasé con los Atléticos de San Germán fueron muy buenos. Es un pueblo de mucha efervescencia, de mucho calor humano, de mucha muestra de cariño. Se desviven por su equipo y hice muy buenas amistades y la experiencia, a pesar de que estuve solamente 2 años con los Atléticos, fue una experiencia bien buena, bien buena. Y ahora, ya que estamos tocando el tema de los Atléticos y ahora que eres dirigente de Ponce, ¿cuánto empeño se le pone a esos juegos de San Germán y Ponce por la rivalidad que existe de años? Pues mira, yo, siéndote sincero y honesto, yo he aprendido a manejar todos los juegos de la misma manera. Para mí todos los juegos son importantes, pero sí no podemos ocultar que esos juegos de rivalidad tienen un acento, o sea, tienen una esencia, ¿ves? Y obviamente cuando Ponce va al Arkelio, que sabemos que la cancha está llena, pero de momento tú oyes el ruido, y la mayor parte del ruido viene de la parte de atrás del banco de los Leones, y es donde están todos los fanáticos de Ponce que se apoderan, por tradición se han apoderado de esa área. Pues sí, definitivamente son juegos que tú de una manera u otra no quieres perder. Tú sabes, tú quieres hacerle entender a los jugadores que todos los juegos son importantes. Obviamente tú estás dirigiendo para ganar todos los juegos en la medida que se pueda, para lograr llegar lo más lejos posible, pero esos juegos tienen un sabor diferente y son juegos que los jugadores ellos saben, los jugadores lo sienten, y cuando ellos escuchan la promoción y la gente, los fanáticos y el ruido, ellos dan un pequeño extra. Eso es algo que yo siempre he dicho. Llegas finalmente a los Leones en el 2003. ¿Cómo, hasta ese momento, cómo estaba el deseo de Wilhelm Muscanen de vestir los colores de Ponce en algún momento? Pues mira, ya yo, en cierta manera, después de tantos años en la liga, había botado el golpe. No era el mismo afán que tuve cuando joven, que yo quería vestirme de rojo y negro como diera lugar. Pero sí, era algo que siempre quise hacer. Algo que siempre quise tener la oportunidad. Inclusive, siempre dije que a mí me hubiera gustado terminar mi carrera, y lo decía en aquel momento, en Ponce. Yo quería llegar a Ponce y quedarme en Ponce y ya no tener que salir de Ponce más. Y pensé que en aquel momento era lo que iba a lograr. Estuve, ¿verdad? Y oye, y qué sueño, qué casualidad y qué bonito que de momento llego a Ponce, y quien es el dirigente es Carlos Mario Rivera, que había sido el dirigente mi dirigente de las categorías menores, ¿verdad? Aparte de Wichi Correa, que fue en Cristo Rey y Cuco Burgos en primera categoría, pero aparte de ellos dos, siempre fue Carlos Mario Rivera en las categorías menores. Y entonces llego a Ponce, él es el dirigente, y yo dije, aquí me las puse.
estoy al lado de casa, estoy en Ponce, Alan Colón ya era asistente, ya estaba haciendo sus pininos como asistente, él había empezado en Cagua y ya estaba con Carlos Mario en Ponce, pero pues no tuve la suerte. Ese año llegamos a Ponce, tuvimos la oportunidad de llegar a unas finales contra los Cangrejeros de Santurce, pero en ese momento había un jugador que estaba imposible de defender en aquel momento, que era Carlos Arroyo, y nos hizo la vida difícil. Ni Bobby, ni Toño, ni Eddie, nadie podía contra Carlos en aquel momento. Se puede decir que de una manera u otra Carlos fue, ¿verdad? Ellos tenían a Picu, o sea, era un gran equipo, pero la gran diferencia en aquel momento, Carlos venía de la NBA y era Carlos Arroyo, y entonces ahí fue el famoso año de su campeonato, donde el churumbazo, se apagaron las luces a celebrar por otro lado. Pues ese fue el año, en el 2003, que quedamos subcampeones. Ese fue el año que yo estuve con Ponce. Oye, ¿y ese uniforme de Ponce pesa o no pesa? Pues mira, como te digo, o sea, puede que a lo mejor si hubiera sido mi primer año, tal vez hubiera pesado. Claro, tú lo llevas con orgullo, pero te estaría mintiendo si te digo que aprendí que en el profesionalismo y en el baloncesto superior, una vez tú representas una organización, no lo haces dejándolo todo, ¿sabes? Te soy sincero, o sea, la liga sabe lo que los Leones de Ponce representan, la isla sabe lo que los Atléticos de San Germán representan, lo que los Vaqueros de Bayamón representan, ¿verdad? Pero si a lo mejor hubiera sido mi primer año, a lo mejor hubiera doblado rodillas cuando me hubiera puesto el uniforme, ¿ves? Pero como fue en esa etapa de mi carrera, fue algo más light, siempre lo respeté, siempre he tratado de comportarme lo más profesional y responsable posible, pero sí, es algo que es una institución, siempre lo he dicho, los equipos que te acabo de mencionar junto a los Leones de Ponce son equipos que son una institución y hacen que el BCN tenga el prestigio que tiene. Y si hablamos un poco de todos esos dirigentes que ya has mencionado, ¿cuán importantes han sido para Wilhelm Muscanin, que ahora también está dando sus primeros pasos como dirigente, la segunda temporada al mando? Sí, pues mira, todos, mano, todos. Desde yo nunca me olvido de mis inicios. Tanto Carlos Mario como Wichi Correa y Cuco Bulgo fueron una base bien importante para después lo que yo me convertí como jugador, como ser humano, ¿verdad? Y después como coach. Pero cuando llego al BCN tengo una gran oportunidad, una bendición de tener a Giorgi Rosario. Giorgi Rosario era un maestro. Giorgi Rosario sacaba una pizarra, no sé si ustedes recuerdan estas pizarras de madera, que eran las pizarras verdes, que se movía la del frente, que se utilizaba en el salón de clase. Giorgi Rosario tenía una pizarra de esas en el camerino y nos daba clase. Giorgi Rosario sacaba la pizarra para la cancha y nos hacía exámenes. De más está decirte que tenía compañeros que se me dormían, y no voy a decir que era Baracoa, ¿verdad? Pero nos daba clases y nos enseñaba y nos disciplinó mucho. Ángel López Panelli, ¿verdad? Dani Ortiz fueron partes importantes en lo que yo fui aprendiendo, Mundibae. O sea, todos de una manera u otra me fueron enseñando. Tal vez en mi carrera tuve la oportunidad de jugar en Bayamón en el 2004 con Flor Meléndez. Flor me enseñó mucho también, ¿verdad? El poco tiempo que estuve allí. Pero la realidad es que entre el plano personal, ¿verdad? Tu familia dándote una base, hay unas personas que me ayudaron mucho en ese crecimiento, que fueron los que mencioné ahorita, Ronnie Amí, Paike Arroyo, que me enseñaron ese don de gente, ese don de ser, a mezclarlo con el baloncesto. Y yo creo que eso tiene que ver mucho, eso es fundamental en lo que yo soy hoy día como coach. Y claro, y esto no es secreto, o sea, cuando yo por fin estoy dándome cuenta que se me está acabando los años de carrera de jugador, me estoy convirtiendo, ya yo estaba haciendo mis pininos, dirigiendo en colegios o categorías menores con Johnny Caraballo y mi hermano y Alan Colón. Cuando ya yo paso la página y ya digo voy a dirigir categorías menores, ¿verdad? Todavía yo en aquel momento no sabía
que podía o que iba a llegar al BCN, ¿verdad? Aunque ese era ya en ese momento, ese era mi norte, pero qué tiempo me iba a tomar yo no sabía. Y empiezo a hacer mis ejercicios y empiezo a trabajar. Mi maestro fue Alan Colón. O sea, eso no es secreto. Ese fue el del que yo aprendí. Ese fue yo fui la esponja, tú sabes, de eso fue que yo fui aprendiendo. Ese fue mi tutor. Claro, Alan viene de una escuela también que tiene a Carlos Mario, a Mundibay. Alan siempre fue un estudioso del juego. Yo jugué el juego. Alan, mientras yo lo jugaba, Alan lo estaba leyendo, lo estaba estudiando, lo estaba viendo, y eso pues me dio la oportunidad a mí. Pues, esa fue mi escuela. Pues cuando yo estoy dirigiendo en categorías menores, que estoy dirigiendo en los colegios, que yo trabajo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Ponce, llevo varios años allí, ¿verdad? Muchas gracias por esa oportunidad. Pues yo siempre utilizaba de todo lo que había aprendido, pero más de la filosofía de Alan. Muchas de las cosas de los sistemas y de las cosas que Alan... Y por ahí yo utilicé todo eso, lo metí como que en una licuadora y no pierdo mi esencia. Tengo mi propia filosofía y cada día que pasa y voy creciendo y voy madurando, pues voy creando mi propia identidad, ¿ves? Pero poco a poco fui adoptando de cada uno de ellos y hasta ahora, pues gracias a papá Dios, pues me siento preparado y me siento que me ha ido bastante bien. Y si hablamos un poco entonces de los jugadores, en el caso de Ponce, Toñito, Bobby Joe, Webby Casiano, ¿cómo también Wilhelm Muscaning iba recogiendo de todos los lados? Pues mira, todos fueron un proceso de enseñanza y de experiencia. Tuve la oportunidad de jugar con jugadores como acabas de mencionar, ¿verdad? Yo tuve, por ejemplo, en San Germán tuve con Cristian Dalmao, Larry Ayuso, tuve con refuerzos de calidad como Pipo Caviana, Tony Farmer. Y todos estos jugadores de una manera u otra son tu escuela, son tu enciclopedia para enseñarte a lidiar hoy día con diferentes situaciones y con diferentes jugadores, tanto con veteranos como jugadores jóvenes, ¿ves? Pero ¿qué te puedo decir? Yo vengo de una crianza en el baloncesto que nosotros nos hemos mantenido siempre unidos y yo creo que eso es vital para lo que yo hago hoy día. Yo desde que tengo 12 años, 13 años, estoy de la mano de amigos, de compañeros, de panas, de Johnny Caraballo, de Roberto Baracoa Collado, de Toñito Colón, Julián Rodríguez, que en paz descanse, ¿verdad? Mi hermano del alma, tú sabes, Charlie Lanause, ¿me entiendes? Somos gente de baloncesto, Mandy Boca Chica. Somos chamacos que nos conocemos de toda la vida, que hemos estado entregados al deporte, que hemos seguido el deporte de cerca y cada vez que a mí necesito un insight, un input, un desahogo, hablar un poquito de baloncesto, cualquiera de esas personas, yo toco, tú sabes, hablo con ellos un rato, no pierdo la esencia del juego, ¿verdad? Y esas personas siempre han estado ahí, tú sabes, y eso para mí es una bendición, que aparte de ser personas respetadas en el BCN, son personas que tienen una trayectoria en el BCN, son mis amigos y son conocedores, y pues hermano, eso para mí es un curso avanzado cada vez que hablo con ellos, así que yo creo que ahí yo le llevo ventaja a 2 o 3. Oye, y te retiras entonces en el 2006 jugando con Coamo. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que Wilhelm Muscaning entonces empiece a adentrarse en los cuerpos técnicos de BCN, precisamente Coamo? Pues mira, el 2006 me retiro. Si mal no recuerdo, tuve la oportunidad después de Coamo, yo tuve la oportunidad de venir de asistente, de asistonto, como yo le digo, porque era ya había un cuerpo técnico y yo lo que estoy haciendo mis pininos, ¿sabes? Yo lo que estoy es aprendiendo y yo lo que quería era estar absorbiendo. Ese año Carlos Mario era dirigente, me disculpas porque no recuerdo el año, y ahí yo empiezo en el BCN. Ese fue el año que si mal no recuerdo,
no tengo toda la data, pero yo estuve un ratito. Ese año lamentablemente despiden a Carlos Mario, nosotros nos fuimos. Luego yo vuelvo un ratito y estuvo Manolo Cintrón y yo estuve con Manolo Cintrón. Pero la realidad es que cuando de verdad yo empiezo a adentrarme dentro del BCN con fuerza, fue en el 2011, porque ya yo estaba trabajando, ya yo estaba 100% dedicado al baloncesto. Categorías menores, escuela de baloncesto, dirigiendo a nivel escolar, clubes. Tuve la oportunidad de que Chiriaponte me diera una oportunidad en la YMCA en un momento dado. Estuve con el Club de Constancia también dirigiendo otro grupo de muchachos. O sea que yo no paraba, yo era un obrero. Yo donde quiera que me llamaban a dar clínicas, yo iba a dar gratuitas. Si había un vasito de agua yo iba. O sea, con eso no importaba. Yo lo que quería era taller y yo me mantenía activo alrededor de toda la isla, pero mayormente en el área sur. Y yo estaba dirigiendo en aquel momento la Superliga Sub-25, que el presidente y fundador era Flor Meléndez, y había sido asistente de Alan en Guayanilla. Luego me hago dirigente en Peñuela. Luego estuve un tiempo en Peñuela, no recuerdo si tuve 2 añitos en Peñuela. Luego paso a Juana Díaz como apoderado. Bueno, mi esposa era la apoderada. Yo quería que ella corriera la parte administrativa. Yo hacía toda la operación de baloncesto y teníamos los Reyes de Juana Díaz y la Liga Sub-25. Y ahí empezamos a coger fuerza, y ahí nos estábamos acercando a superior porque yo tenía jugadores de José Guitián, Joel Nieves, en aquel momento Jonathan García. O sea, yo tuve jugadores Fran López, que estaba en el BCN, y ya yo estaba tocando las puertas, midiéndome con jugadores que estaban en el BCN. Y Coamo me llama para ofrecerme la plaza de gerente general y asistente. Más bien me entrevistan, no, fue más bien académica la entrevista, como siempre dándome la primera oportunidad, lo cual siempre estaré agradecido. Y entonces me ofrecen de asistente, pero yo entendía en aquel momento que gerente general y asistente como que no me cuadraba, y yo les pedí por favor que me dejaran de gerente general. Lo vi más por la parte administrativa. En aquel año ellos entrevistaron varios coaches y el dirigente habían nombrado a Pedro Cintrón, a Pellín, y Fabián Pérez estaba asistente. Fue una gran experiencia, un crecimiento profesional increíble. La experiencia fue bien buena, aprendí muchas cosas, puse en práctica muchas cosas, y ahí empecé como que a medirme entre una cosa y la otra, hasta que entonces Coamo recesa, y ahí es que entonces me quedo sin trabajo en el BCN hasta que llega el 2014. Y ahí es cuando Alan y yo, que estábamos sin trabajo en los dos en ese momento, nuestras ideas locas en nuestra cabeza, buscando la manera de empezar a darle forma a algo que no sabíamos lo que era. Empezamos a hacer un ejercicio viendo los juegos de baloncesto superior por televisión, y de momento una cosa nos llevó a la otra, y cuando vinimos a ver estábamos haciendo el proyecto de los maratonistas de Coamo, que hicimos él y yo, con una cepa nueva, y de momento eso empezó a coger vuelo, y ahí es cuando de momento ya empiezo de asistente y de operación, dirigiendo la operación de baloncesto, porque Alan era el gerente general, juntos de la mano con Alan, y empiezo entonces a entrarme de lleno con el BCN, y desde entonces no he mirado para atrás, gracias a papá Dios. Háblame entonces ahora como dirigente de San Germán y precisamente enfrentando unos Leones, ahora como dirigente de una franquicia rival. Claro. Pues mira, primero Coamo pasa a Aguada, ¿verdad? Porque Aguada, una compraventa, y estamos en Aguada, y en Aguada pues seguíamos creciendo, ¿verdad? Cada día más nos sentíamos más preparados. Una de las ventajas que siempre tuve al estar al lado de Alan fue que Alan me daba rienda suelta como asistente para fungir lo más parecido a un coach. Se tomaba en consideración muchas de las cosas que yo traía a la mesa, muchos de los sistemas. Alan me daba toda la parte defensiva, y eso me siguió ayudando a crecer a mí como coach. Tuvimos la oportunidad de trabajar con
con el programa nacional, con el programa de la federación. En aquel momento nos llamaron para que estuviéramos trabajando en las prácticas de la selección. Luego, después de eso, sale un segundo grupo, que era el grupo B, ¿verdad? Que era el grupo de sub-25 o de minoría. No todos eran de sub-25, habían unos menores y unos un poquito mayores, para entonces jugar en diferentes lugares. Fuimos a las Bahamas y jugamos con la Universidad de Louisville. Y eso nos seguía dando confianza y crecimiento. Luego pues pasó lo que pasó, que el siguiente año pues ya no estábamos con Aguada, y ahí es donde suena el teléfono y el licenciado y amigo Fernando Quiñones, que me hace el acercamiento para ofrecerme la plaza de dirigente de los Atléticos de San Germán, que ellos entendían que yo estaba preparado. Yo no titubeé y gracias a Dios, pues todo el mundo sabe que el año que tuvimos en San Germán, que nos fue muy bien, gracias a Dios fue un proyectito bien interesante, un proyecto en el cual pues yo fungía como gerente general y dirigente. Una vez más nos fue muy bien, gracias a Dios, y eso es lo que me abre las puertas, ¿verdad? Y le abre los ojos a diferentes organizaciones para hacerme acercamiento en el caso de que yo no estuviera de vuelta con los Atléticos de San Germán. Los Atléticos de San Germán interesaban que yo volviera. Obviamente yo en ese momento no tenía ningún contrato. Yo me interesaba en cierta manera volver con los Atléticos, pero tenía que ver qué era lo que me convenía profesionalmente, ¿verdad? A mí, a mi familia. Gracias a Dios se abrió la puerta, tuve la oportunidad, me senté con el señor Gabriel Ortiz en varias ocasiones, tuvimos varias conversaciones súper interesantes, súper atractivos, y la realidad es que era un reto profesional, un reto personal, una satisfacción personal, el poder tener la oportunidad de dirigir en la historia una de las franquicias más grandes, una de las mejores organizaciones que existen en este momento en el BCN. El sentirme con ese control en las manos, pues tenía que arrancarle la mano. Y de más está decirte que hubo muchas personas allegadas a mí que me dijeron que yo estaba loco, porque si yo estaba bien en San Germán, que me quedara allí tranquilo, que me quedara allí disfrutando, que no, las exigencias no eran las mismas. Pero si nosotros estamos en este mundo, estamos para aceptar retos, estamos para crecer, para seguir buscando lo mejor para nosotros y para todo el mundo. Y tenía que hacerlo, era algo que, que me decía que tenía que hacerlo. Y gracias a Dios no me equivoqué para nada, a pesar de que tuvimos un año en el cual estuvimos a punto de tocar el fondo, ¿verdad? En el sentido de victorias y derrotas. La fanaticada, bueno, no puedo decir la fanaticada porque no fueron todos, parte de la fanaticada se desesperó. Hubo mucha tensión a nivel interno, ¿verdad? Pero nosotros, el cuerpo técnico y la administración, refiriéndome a Jerry, Oscar y Gaby, sabíamos lo que estábamos haciendo, sabíamos que teníamos control de lo que íbamos a hacer y teníamos fe en que podíamos salir hacia adelante. Oye, así lo hicimos, nos mantuvimos firmes, ellos fueron fieles a su palabra, se mantuvieron fiel conmigo ahí, dándome toda la confianza del mundo. Nunca titubearon en decirme, dale, lo que tú digas, vamos para encima. Y gracias a Dios funcionó hasta cierto punto, porque nosotros lo que estamos buscando, obviamente, la franquicia de los Leones, si algo tiene, es que siempre va a jugar para quedar campeón, algo que yo manejo con mucho cuidado, porque eso se hace poco a poco, eso tú no les pepitas así porque sí, eso tú tienes que trabajar, tienes que estar claro que tienes que tener el cuerpo de los jugadores y el cuerpo técnico correcto para poder competir para un campeonato en esta liga. Cada día se pone más fuerte, pero si algo tiene esta franquicia es que todos los días está haciendo movimientos y está haciendo cosas para mejorar la plantilla, la organización, la competencia, y gracias a Dios yo creo que hasta el momento pues vamos por buen camino. Hablando, obviamente esa temporada se divide en la primera, en la segunda, en general cumplieron expectativas, les gustó lo que vieron, el núcleo de jugadores, ¿cómo lo ven? Para mí, Wilhelm Buchanan entiende que superamos las expectativas. Yo cuando entro a la franquicia
Lo que queríamos de primera intención, yo personalmente, era lograr la clasificación. Yo no me podía quedar fuera de la clasificación, y una vez estuviéramos en la clasificación, ir paso a paso, y si en cierta manera se puede decir, superar las expectativas del equipo del año anterior, pues yo creo que eso lo logramos, porque pues entonces llegamos hasta unas semifinales, hasta un séptimo juego, obviamente con el equipo que eventualmente quedó campeón. Todo el mundo sabe que tuvimos una gran oportunidad, una oportunidad real de poder haber ganado la serie. Obviamente era un gran equipo, el equipo de Arecibo sigue siendo un gran equipo, muy bien dirigido, con mucha experiencia, y perdimos en buena lid. Entiendo que nosotros tenemos espacio todavía para seguir mejorando. Espero que así sea, que lo podamos lograr y que podamos repetir el buen año, ¿verdad? No acercarnos a tocar el fondo para nada, pero tratar de repetir el buen año que tuvimos el año que viene, mantenernos trabajando unidos, mantener la mente en el lugar correcto, mantener los pies en la tierra, para ver si podemos lograr lo que logramos el año pasado y poder tocar las puertas del campeonato y traerle un campeonato a la ciudad de Ponce. Sí, en toda tu carrera como jugador y como dirigente en esa primera etapa, fue prácticamente fuera de Ponce. ¿Cómo cambia ahora la perspectiva de Eugene Muscanen cuando su casa es el Pachín, cuando tiene a Ponce Nation de su lado? ¿Cómo ahora es diferente? Me preocupaba en cierta manera que mi esposa me soportara en mi casa tanto tiempo, porque primero que todo, al trabajar por tantos años en equipos fuera de Ponce, yo actualmente resido en Juanadía, somos vecinos, pues me tengo que quedar en los pueblos donde estoy trabajando, y esa era la primera preocupación. Pues mira, te puedo decir que lo primero es que descansas un poco más, tienes el apoyo de tu familia, están ahí contigo en todo momento. La perspectiva en este caso es un poquito más fuerte, porque yo soy ponceño, yo conozco a la gente, y la gente se atreve a acercarse y dar su opinión. Y Eugene Muscanen es persona de abrirse al público, de abrirse a la gente, de escucharlo. Claro, a la hora de la verdad, para eso nos preparamos. La toma de decisiones es de nosotros, basado en lo que nosotros estudiemos, basado en lo que nosotros entendemos que es lo mejor para la franquicia, y por eso es que, gracias a papá Dios, recibimos un dividendo y recibimos un sueldo por lo que hacemos. Pero en ese sentido es un poco más fuerte. Claro, el tiempo, la preparación, los años, la edad, llega un momento que te quita presión de encima, ¿ves? Y nuestro approach nos permite que esa presión no nos abacore, ¿ves? Te tengo que añadir que según mucha gente se preocupó en un momento dado porque a lo mejor la presión estaba ahí. Te puedo añadir que había mucha gente que estaba dándonos el espaldarazo, que nos estaba dando la mano, que nos estaba dando mensajes de positivismo, que nos estaba dando buenas vibras, porque sabía de lo que se trataba. Así que eso tú lo pones en una balanza, siempre tratando de que lo bueno pese más, y cuando tú actúas de buena fe, reconociendo que somos seres humanos y tenemos momentos para equivocarnos, pero lo que no podemos permitir es que esas equivocaciones nos afecten mucho o no se repitan. Siempre y cuando tú reconozcas eso, yo creo que tienes espacio para mejorar y seguir creciendo. Así que con eso en mente, súper agradecido de la oportunidad, respetando el espacio de los fanáticos, ¿verdad?, que emiten sus opiniones. Con eso yo no tengo ningún problema. Voy a seguir haciendo mi trabajo, les agradezco todo el apoyo, les agradezco su interés, y espero en el nombre de papá Dios que haya Eugene Muscanen para rato. 2019 ya estamos prácticamente ahí a la temporada. Sus movimientos los están haciendo, temporada muerta, pero la franquicia y la gerencia está haciendo su trabajo. El equipo quizás tenga sus cambios, pero ¿cómo ve Eugene Muscanen a los Leones de cara al 2019? Pues mira, a mí me interesa que el equipo se parezca al del año pasado. Y algo te puedo decir es que me interesa que se parezca, porque si algo debemos reconocer es que con el núcleo que teníamos lo hicimos bastante bien, ¿ves? Pero también hay que reconocer que año a año cada equipo va mejorando y nosotros no nos podemos quedar atrás. Y nosotros tenemos que buscar la manera de reforzar un poquito lo que ya tenemos. Y en eso estamos. Nosotros volvemos a lo mismo. Cuando
comience la temporada, mis expectativas van a ser, de nuevo, clasificar. Eso es lo que yo voy a buscar. Y voy a ir juego a juego. Yo tengo que buscar la manera de clasificar de nuevo, para entonces una vez clasifique, borrón y cuenta nueva, temporada nueva. Y por ahí vamos, ¿sabes? Sí, tenemos material humano basado en lo que teníamos el año pasado, tenemos material para competir, fue algo que yo lo dije el año pasado también. Hay que poner las piezas en su lugar, hay que ver con la mentalidad y la salud que vienen los jugadores, hay que ver con qué fichas terminamos en su totalidad y de ahí partimos. Pero yo creo que basado en lo que teníamos el año pasado, tenemos un muy buen equipo y tenemos un equipo tal vez para repetir lo que hicimos el año pasado, pero yo lo voy a coger paso a paso y lo primero que vamos a buscar es una clasificación. Ya prácticamente hablamos desde tus inicios hasta lo que nos espera en 2019. Unas preguntas un tanto más aparte. Ajá. ¿Cómo ves el BCN? ¿Refuerzos, no refuerzos? ¿Cómo te gustaría ver el BCN? No, a mí me encantaría que fuera un solo refuerzo. Sí, eso es lo que a mí me encantaría, esa es la realidad, pero la realidad es otra. La realidad es que por el pasar de los años hemos tenido problemas para mantener a nuestros jugadores cautivos en las franquicias, tanto por sus demandas económicas o porque se van fuera del país. Pues entonces, si queremos una liga competitiva y una liga de alto rendimiento, pues de alguna manera tenemos que compensar. Pero eventualmente me encantaría que se hiciera algo para que haya más equipos, definitivamente. ¿Sabes? ¿Cuál es la magia? No la sé. Pero hacer algo para que haya más de 2 equipos, definitivamente. Ver que la gente tenga la oportunidad de sentir y padecer lo que el BCN trae. La gente no entiende que el mejor baloncesto del mundo es el baloncesto de la NBA. El mejor circo del mundo, como yo le digo. Pero nosotros tenemos los mejores atletas. O sea, solamente lo que la gente tiene que hacer es mira la cantidad de jugadores que tenemos nosotros, nativos de Puerto Rico, jugando en diferentes ligas del mundo, reforzándolas. No vaya a estar lejos, ve a la Liga de México. Mira la cantidad de jugadores que nosotros tenemos en la Liga de México. Mira los jugadores que tenemos en Europa. Pero por alguna razón, en ocasiones, perdemos de perspectiva que los tenemos aquí. Y la gente tiene que empezar a apoyar de nuevo, a enamorarse de nuevo del juego. Claro, que a lo mejor el BCN y la liga y los equipos tienen que hacer algo para abrirle las puertas de nuevo, para buscar que el fanático se enamore de nuevo, tal vez. Pero yo, técnicamente hablando, entiendo que me encantaría, que sería un sueño que pudiéramos tener una liga competitiva, una liga de alto rendimiento, una liga con cancha llena con un solo refuerzo, que todo el mundo pueda jugar, que todo el mundo pueda estar aquí y que podamos competir de tú a tú por las mejores ligas del mundo. Otra de las experiencias dentro de Leones, de la organización de los Leones de Ponce, fue la Liga de las Américas. Háblame un poco de viajar fuera de Puerto Rico, representar no solo a Ponce, sino que a Puerto Rico también en ese momento. Bien buena, una experiencia bien buena. Lo primero es que obviamente no es lo mismo tú ver de afuera que estar ahí metido. Entonces cuando yo veo la Liga de las Américas, veo las plantillas de los equipos, veo los jugadores que están participando, pues obviamente tú dices, wow, nosotros podremos irnos de tú a tú, entrarnos a golpe con estos tipos, ¿sabes? Porque, pues, hermano, lamentablemente en ocasiones, viendo desde afuera, tú crees que existe una superioridad de parte de ellos. Pues la realidad es que lo primero que surge es que cuando vas, sí, juegan un baloncesto bonito, diferente, atractivo, claro, que lleva un tiempo de preparación, ¿ves? Que lleva una cultura y eso, pues yo creo que ellos se benefician de eso, que tengo que por ahí tocar, que si por ejemplo, una de las ventajas que yo le veo a la posibilidad del BCN empezar temprano en marzo y terminar tarde, es eso, es que te da la oportunidad de tú transmitirle tu esencia a tus jugadores, a tu equipo, y eventualmente tu equipo va a jugar mejor y entonces se va a aglutinar y va a jugar mejor ese baloncesto que nosotros cuando vamos a la Liga de las Américas lo vemos jugando. Pero según te digo una cosa, te digo la otra. Cuando llegamos allá, primero el golpe es el mismo. O sea, nosotros a veces vamos con ese temor pensando que
oye, y esto pasa por la mente de mucha gente, a lo mejor son mejor que nosotros, son más grandes, brincan más, corren más, no, lo que sí ellos le sacan provecho, yo creo que es el tiempo de preparación, ¿ves? Y eso les brinda una preparación y una confianza en esa liga en específico, pero la liga es bien competitiva, la liga es bien estructurada, la liga es bien, si te puedo decir, bien organizada, bien fuerte, los jugadores se la viven, así que me encantaría volver a pasar por esa experiencia, porque la verdad que fue una experiencia de mucho crecimiento profesional. Claro, ahora me encantaría pasar por esa experiencia en mi gallinero, porque fuimos a la cancha en Argentina y la verdad que la presión de los fanáticos se hace sentir. O sea, aquella gente no se callaba, siempre estaba cantando, siempre estaba gritando, siempre estaba poniendo presión de una manera u otra. A lo mejor eso pues también afecta un poquito la habilidad del pito, ¿verdad? Así que me gustaría tener esa oportunidad en mi gallinero para ver cuál es el resultado, pero definitivamente me puedo equivocar, pero creo que es una liga que llegó para quedarse. Sí. Bueno, nos vamos a jugar ahora 24 segundos. Antes que nos vayamos a jugar, ¿tú por casualidad tuviste las gafas de Jaulo? Parece un artista, Jaulo, ¿eh? Durísimo, Jaulo. Sí, Ya tú sí, tienes que pararte frente a la cámara, papá. Chévere. ¿Ah? Le quedan bien. ¿De dónde la sacó? Eso es auspiciado. Dale, tira para adelante. 24 segundos. Te digo una pregunta, me la responde. En nombre de papá Dios, vamos para encima. Vamos para allá. Jugador favorito en la historia del BCN. Fico López, Jugador más difícil de defender. Eddie Casiano, De tus compañeros de BCN vamos a crear un equipo todos estrellas. Armador, Toñito Colón, escolta, Charly Lanause, alero, eh, Luis Allende, delantero fuerte, Roberto Collado, centro, Julián Rodríguez, sexto hombre Johnny Caraballo, y va a poner un dirigente. Alan Colón. Lugar favorito en Ponce. ¿Lugar favorito en Ponce? Ah, wow, dura. Ahí me cogiste. Este spot está nice. Fíjate, te voy a ser bien sincero, era un lugar que me encantaba ir a tomarme un cafecito, era café, pero café ya no existe. Pero me encanta, en una manera u otra, siempre me gusta pasearme por el casco urbano de Ponce, especialmente por el día, que puedo apreciarlo mucho y veo, no me quiero poner cliché ni muy fancy, pero la cuestión de la arquitectura de Ponce siempre me llena de orgullo. Y es algo que cuando salgo fuera de Puerto Rico, siempre estoy hablando. Bueno, gracias. A ti, papá, gracias, como siempre. Así que ustedes pendientes a las plataformas de los Leones de Ponce BCN, porque nosotros continuamos conversando con varios de los integrantes de los Leones de Ponce en este Ruge León Podcast. Así que ustedes pendientes a Leones Ponce BCN en Facebook, Twitter e Instagram, sobre todo para las noticias de cara a la temporada 2019.